Yo les contaba que la Cámara viajó a Silicon Valley, una delegación, y allí estuvimos con varios de las empresas, digamos, tecnológicas internacionales, digamos, con mayores iniciativas y demás. Y parte de esas empresas ha tenido la deferencia, además, de traer ese material y exponerlo ayer en una reunión básicamente destinada para socios. Y hoy les pedimos que nos acompañen también con un resumen de esas presentaciones para compartir con todos ustedes. La primera de esas charlas va a estar a cargo de Rashid Shair, de la empresa Amazon Web Services. Lo invito a Rashid a que se arrime mientras lo presento. Rashid es ingeniero en sistemas con más de 17 años de experiencia en la industria tecnológica. Está especializado en instituciones financieras y en la transformación de negocios a través de procesos de innovación centrados en el cliente. Actualmente se desempeña como Account Manager en el segmento corporativo de Amazon Web Services y hoy nos va a invitar a ver cómo la inteligencia artificial generativa puede revolucionar la industria del seguro. Una vez más, les pido si con un aplauso recibimos a Rashid Shair. Gracias. ¿Tenemos el pasador? Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el aguante de este último momento de la tarde. Sí, vamos a intentar ponerle buena energía y hacerlo lo más interactivo y divertido posible. Muy bien, cuando empezábamos a charlar con la gente de la Cámara, cuál era la temática que podíamos conversar y compartir en base a lo que ellos habían visto afuera, la premisa siempre fue, algo que me encantó que dijo Gabriel, es trabajemos desde el cliente. Desde Amazon tenemos esa perspectiva en cada una de las soluciones que hacemos en centrarnos en el cliente y a partir del cliente empezar a pensar el camino a la solución. Una de las cosas que escucho, que he tenido la oportunidad y el agrado de ver muchas caras conocidas y deleitado por las nuevas, tiene que ver con, esto que se viene hablando, que hoy se charló durante todo el día, el tema de la inteligencia artificial generativa, en algún momento tiraron alguna palabra más compleja como modelos. ¿De qué se trata? ¿Podemos limpiarle un poco todo el humo que hay a la vuelta y entender cuáles son los casos reales de uso en la industria? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué partner y qué InsurTech ha dado primeros pasos con esto y está colaborando con la industria? Así que un poco la premisa de hoy es esa, es compartir, bajar un poquito a tierra, pero también nivelar conocimientos y que vamos a explicar un par de cosas. ¿Por dónde arrancar? Bueno, vamos a arrancar por el por qué estamos hablando de esto, ¿no? Me gusta este formato del círculo dorado, de empezar de por qué, después cómo lo estamos haciendo y después qué específicamente. ¿Por qué? Bueno, en los últimos, desde el 2018, diría, ha habido, según McKinsey, un incremento significativo en el volumen del mercado de seguros. Pero este incremento no necesariamente es algo positivo, sino responde a lo que ha estado pasando en los últimos años. Responde a inflación, crisis global, tema de geopolítica, guerras, y eso termina empujando el valor de la prima. Lo que el foco de las compañías aseguradoras en este último tiempo ha estado más asociado en empezar a ver cómo hacer más eficientes los procesos, cómo reducir costos, y esto ha tenido un impacto significativo en el mundo de InsurTech. Las rondas de funding que hemos tenido en el último tiempo, desde su pico de 2021, ahora ha caído significativamente. De Q3 de 2023 a Q1 de 2024 cayó prácticamente un 30% el funding en las rondas de inversores para las InsurTech. Sin embargo, el 30% del funding en Q1 estuvo dirigido específicamente al tópico de Generative AI y a las InsurTech que estaban relacionados a ese dominio. Entonces, como dijo Hugh al comienzo y como se habla durante el día, algo está pasando. Realmente hay un interés real por ese dominio, ¿no? Y las InsurTech tienen un rol fundamental porque así como hay una oportunidad en ese dominio de negocio, también hay una oportunidad en ayudar a las compañías aseguradoras a mejorar sus procesos internos, a ahorrar costos y a ser más eficientes. Entonces, es un poco lo que nos va a traer al tópico de hoy y en los próximos 13 minutos probablemente vamos a hablar de esto. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Para hablar de eso, primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial. Probablemente es un tópico que lo damos por sentado, cotidiano en cada uno de ustedes. Pero la inteligencia artificial, simplemente, y para ponerlo en pocas palabras, es poder emular un comportamiento propio del ser humano a través de software, ¿sí? Específicamente a través de algoritmos. Algoritmos,
para quien no tiene esta palabra en el día a día, es una receta de cocina, son instrucciones paso a paso de algo que debe hacer. Y la gran diferencia que vemos es que en un subdominio de la inteligencia artificial se trabaja con algo que se llama modelos. ¿Qué son los modelos? Que también escuché que se habló bastante, pero no sé si todos estamos en la misma página. Un modelo es un algoritmo que tiene la capacidad de retroalimentarse. No es una receta de cocina que cambia el público y cambia los ingredientes, digamos, ¿no? Puede aprender y adaptarse a lo que yo le doy y el feedback que le estoy dando en forma contacta. Un subconjunto de la inteligencia artificial es lo que llamamos aprendizaje de máquina. Primera característica, acuérdense la palabra, aprende. ¿Sí? Aprendizaje de máquina, bastante lineal. ¿Qué es el aprendizaje de máquina o machine learning, que lo hemos escuchado bastante? Ingesto datos, planos o bases de datos o alguna información y doy una inferencia, una predicción, una categoría, una tipificación. Ejemplo, mi base de datos de clientes o de asegurados, 37 años, soltero, vive en tal barrio, tiene tal vehículo, scoring. Inferencia, una categorización. Eso podría ser Machine Learning en palabras simples. Luego de eso, empezamos a ver modelos un poquito más complejos y salió una disciplina que se llama Deep Learning, que es un subconjunto de Machine Learning. Deep Learning, la diferencia o la facilidad es que los datos que ingiere este modelo, este algoritmo que va a dar una inferencia también, pueden ser datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Imágenes, audio, video. Por ejemplo, ustedes en las aplicaciones de seguros sacan una foto del vehículo, evalúan el estado del vehículo o en algunas aseguradoras están automatizando los procesos de alta, sacándole una foto al carnet de manejo, la tarjeta verde, el vehículo. Bueno, ese análisis de la imagen se hace a través de algoritmos más complejos con la técnica de Deep Learning. Un escalón más abajo, un subconjunto de Deep Learning, es inteligencia artificial generativa. Característica fundamental, también es un modelo más grande, es un algoritmo mucho más complejo, que lo llaman modelos fundacionales o por ahí tiran la palabra Large Language Model, modelo de lenguaje grande, LLM. Lo van a ver mucho, nadie sabe qué es eso, es un algoritmo nutrido con una vasta cantidad de información y que puede trabajar con procesos mucho más complejos. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces es casi lo mismo que lo anterior, pero un poquito más difícil. No. La gran diferencia de Generative AI es que no solamente infiere o predice, sino tiene la capacidad de crear. Crea cosas, y esa es la segunda palabra del día. El primero aprendía, este crea. Diferencia fundamental. De la nada yo le doy una instrucción, crea una imagen, crea música, que hay un gran problema con las discográficas, no sé si habrán visto en los medios últimamente. Este tipo de técnicas tienen la posibilidad de crear. Y bueno, ¿y qué impacto tienen nuestros clientes? Por supuesto, podemos crear nuevas experiencias, conversaciones mucho más humanas. Lo hemos visto con aplicaciones como Chat, que usa el modelo GPT, para no nombrar marcas, que lo hemos visto también durante el día, ¿no? Puede hacer una conversación mucho más humana, mucho más cercana. Y se está usando en distintos canales digitales, ventas, soporte, etc. Puede mejorar procesos productivos, lo estamos usando mucho, ahora lo vamos a ver al final, pero en procesos de legales o sumarización de documentos o inferencia compleja de grandes volúmenes de documentos. Puede dar insight, tengo un volumen complejo de documentos y hago una pregunta en lenguaje natural y este modelo rápidamente los analiza todos y me genera un dashboard en base a lo que yo le pregunté. Antes ese proceso era mucho más engorroso. Y por otro lado, la creatividad en sí, digamos, ¿no? Y ahí hay un paréntesis con el tema de creatividad que vamos a hablar. Todo esto suena buenísimo. Es la NASA. ¿Se aplica así de un día para el otro? No. Hay algunas lecciones aprendidas que nosotros queremos compartir con ustedes, al menos desde nuestra perspectiva, en lo que vamos viendo en los clientes. Primero, tenemos que usar la herramienta correcta para la necesidad de cliente correcta. Pensemos desde el cliente, no para el cliente, desde el cliente. Tenemos que pensar en lo que hacemos con los datos de los clientes. Si nosotros usamos una herramienta pública, una aplicación pública como esta que estamos nombrando, que la otra vuelta, paréntesis, leí un documento de la UBA, cómo estaba viendo un montón de casos de uso específicamente para los departamentos legales, me dice un cliente del área legal, lo estamos usando para ver el tema de algunos siniestros. Le digo, ¿estamos poniendo documentación de los clientes y documentación confidencial en una herramienta pública? Un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque toda la información que nosotros usamos para alimentar o para hacer nuestra consulta, alimenta, le da feedback
y termina siendo una nueva fuente de datos para el modelo público. Entonces, lo que yo le di de mis clientes, lo que es confidencial mío, después puede verlo la competencia, puede verlo gente que tenga malas intenciones. Entonces, primera consideración, herramienta correcta para el caso de uso correcto. Hay modelos de Generative AI que son estrictamente privados y tienen que estar dentro del perímetro de la organización. Segundo, esto es un edificio que necesita cimientos sólidos. Hoy también lo dijeron durante el día. Los cimientos para que la inteligencia aprenda y sea realmente inteligente son los datos. Si no tenemos una estrategia clara de datos a nivel de organización, o al menos en el dominio de la solución que queremos dar puntual, esto no funciona. Las predicciones van a ser malas, las soluciones van a ser malas. Tercero, me encantó también lo dijo Hugh en un momento y lo dijeron varios oradores, enamorémonos del problema, no de la solución. Esto que todo el mundo, inclusive los proveedores de tecnología, pecamos en, mira, no, esto te va a resolver la vida de arriba abajo, es falso. La herramienta correcta para el problema correcto. Sin duda que es una potencial navaja suiza, pero no necesariamente es la solución. Enfoquémonos en el cliente, pensemos desde el cliente. Cuarto, es una herramienta que genera un cambio, es una herramienta disruptiva, genera vértigo en nuestros empleados, en nuestra gente. ¿Soy capaz de trabajar con esto? ¿Me voy a poder ayornar a esto? ¿Esto me va a dejar sin laburo? Bueno, es una pregunta recurrente. Trabajemos con la gente hoy. Empecemos a acompañar a nuestras capacidades internas, desarrollémoslo, acompañémoslo. Si vemos que un rol se va a ver afectado, porque esto va a pasar, uno de los informes que estuvimos viendo es que el 66% de los roles actuales son potencialmente automatizables con este tipo de herramientas. El 50% de los roles actuales, de las personas que trabajan en roles actuales en distintas organizaciones, van a necesitar un reskilling, van a tener que ser reentrenadas porque su laburo va a cambiar. Y puede parecer un dato irrisorio, pero el 60% de los trabajos que había a mitad del siglo pasado, hoy en día no son los mismos. Prácticamente el 60% de los roles actuales son totalmente nuevos, debido a revoluciones tecnológicas. Esto no va a quedar aislado de esa situación. Quinto, la inteligencia artificial tiene que ser ejecutada en las organizaciones bajo un programa de responsabilidad. ¿A qué nos referimos con responsabilidad? Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de ustedes, hay una ley que lo llaman la Martech Law, no sé si hoy la habremos charlado, pero es una ley que simplemente dice que la tecnología crece en una curva exponencial, pero las políticas públicas que la regulan crecen en una curva logarítmica. Una curva logarítmica es una curva relativamente chata, digamos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo ninguna novedad, la política pública corre bastante atrás de la innovación tecnológica. Entonces, tenemos que construir sobre cimientos tecnológicos sólidos, trabajar de cerca con los organismos públicos, tenemos que tener cuidado con los datos de los clientes, un poco lo que hablamos en el punto 1, información sensible tiene que ser manejada con modelos que trabajen dentro de la organización, ¿sí? Por otro lado, esto de la inteligencia artificial emula un proceso de pensamiento, o sea, piensa y saca una conclusión en base a algo. Los modelos no dan respuestas inmediatamente buenas. Tienen un problema que por ahí se ha discutido, que lo llama la alucinación, que es ni más ni menos que eso. Por ahí imaginan una realidad paralela y dan la respuesta en base a sus consideraciones. Los modelos necesitan iterar y hay distintas herramientas hoy en día en el mercado que le marcan los guardarrieles, le marcan los límites de qué podemos hablar, qué sí, qué no. Por ejemplo, en un caso de un siniestro, alguien se contacta y da cierta información sensible que sí o sí tiene que ser derivada de un humano y no tiene que ser automatizable. Esas consideraciones hay que tenerlas. Finalmente, para recapitular, entonces, la herramienta correcta para la situación correcta, los datos, sin datos esto no funciona. Tercero, no caigamos en la onda o la moda, enamorémonos del problema. Si el problema se resuelve con esto, buenísimo. Si no, busquemos la herramienta correcta. Cuarta, empecemos a pensar en la gente, trabajemos con la gente, acompañemos a nuestros empleados. Quinto, la inteligencia artificial tiene que ser aplicada en forma responsable, tengan consideración del ecosistema en el cual están desplegando estas cosas. Y sexto, prendan su primera luz. ¿Qué significa esto? Anímense a probar. Digo, ¿no? O sea, si bien puede sonar medio terrible,
nosotros desde las organizaciones que trabajamos con este tipo de soluciones en forma corporativa, tenemos herramientas para ayudarlos a probar, ¿sí? Una de las cosas que, y lo voy a aprovechar lo que dijo Pablo porque me da una herramienta bárbara, paréntesis, nosotros consideramos que la innovación es hermano gemelo del fracaso, ¿no? O sea, para innovar hay una curva de aprendizaje. El secreto es equivocarse rápido, equivocarse barato, pero sabemos que la innovación implica un costo, implica un esfuerzo. Amazon, no sé si, bueno, muchos probablemente conozcan el grupo, hayan tenido alguna Kindle, ¿sí? O conozcan Amazon por distintos negocios, pero probablemente ninguno haya tenido un Fire Phone, jamás. Amazon un día dijo, voy a hacer un teléfono, ¿sí? Creó el Fire Phone. Fire Phone obviamente no lo conoce nadie, fracasó. Fue un fracaso de 150 billones de dólares. Pero de ese fracaso, que bueno, está hecho con otra billetera, nos dimos cuenta de que había algo que era una necesidad del cliente que se resolvía, y era el asistente. El Fire Phone tenía un asistente que vos le hablabas, al estilo Siri o al estilo cualquiera de los que hay en el mercado, y nos dimos cuenta que esa herramienta aportaba valor y resolvía lo del cliente. Entonces el Fire Phone, fundió Fire Phone, nació Alexa. El parlantecito que dijo Pablo hoy. No, estás perdonado. Así que anímense a iterar y no están iterando solos. Nosotros tenemos programas para acompañarlos, para reducir el riesgo, para poner fondos y tenemos tanto fondos económicos como técnicos que los ayudan a prototipar sus soluciones y acompañarlos en ese desarrollo. En la industria, ¿qué está pasando? Nosotros hemos identificado 18 potenciales casos de uso. Inteligencia artificial generativa trabaja en 3 dominios específicos. Uno puede ser la generación de insight, otro puede ser la generación de contenido y el otro es la generación de conversaciones, digamos, ¿no? Y en el ciclo de vida de la industria, en cada una de las verticales hay potenciales casos que lo tenemos claramente identificado y hay soluciones para eso. Por ejemplo, asistencia o agentes para las ventas, para las áreas comerciales. Hoy en día hubo un par de demos de eso. El tema de assessment de riesgos, también lo hemos charlado bastante durante el día. El tema de las áreas de reclamos y las áreas de legales, cómo pueden rápidamente hacer análisis de siniestros, de denuncias, tomar decisiones, ver potenciales fraudes. Las áreas de soporte al cliente, cómo generar una interfaz conversacional que pueda de alguna forma agilizar y dar mayor productividad y una mejor atención al cliente. También hoy hubo una demo de eso. Por otro lado, procesos internos del negocio, varios. Podemos trabajar en cada uno de estos y tienen un impacto. Los colores que ven allá, que se ven medio flojos, pero los más oscuros son los que hemos probado que tienen mayor impacto al negocio y que tienen una implementación relativamente sencilla, ¿sí? ¿Esto lo tenemos que hacer desde cero? No. Si bien lo podemos construir desde cero y hay herramientas para hacerlo, en el ecosistema de Insurtech, nosotros hoy tuvimos la suerte de hablamos de Lemonade, hablamos de Betterfly, hablamos de Root, hablamos de Trove. Todas estas empresas trabajaron con nosotros para construir sus soluciones, porque en este camino de desarrollo hay distintas herramientas para ustedes. Si la Insurtech está en un early stage, hay herramientas de hasta $100.000 de fondeo para acompañarlo desde el lado de Amazon, para ustedes, tanto en tecnología como en capacitación. Si están en un momento de growth, podemos ayudarlos a desarrollar su solución y potenciarla, disponiéndola, por ejemplo, en el marketplace de AWS y en un modelo de co-selling, digamos. Entonces, indistintamente del modelo, hay herramientas para colaborarlos y estas Insurtech nos han elegido. Accurate, por ejemplo, que es una Insurtech del mundo más de software, trabajó con clientes, desarrolló la solución con nosotros y trabajó con clientes como Mapfre, Generali o AXA, resolviendo específicamente la parte de modelado de riesgos. En vez de desarrollar las capacidades propias, ellos se encontraron en Insurtech, un Insurtech que les daba una mano y eficientizaba ese proyecto, ¿sí? Entonces, de vuelta, hay espacio para desarrollar las Insurtech, hay espacio para asociarlos y trabajar con empresas que necesitan los servicios que ustedes están prestando, no están solos en el camino. Y sin mucho más que decir, espero haberles dejado un poquito de conocimiento de lo que es la inteligencia artificial generativa, dar luz de algunos casos de uso que vemos, comentar un poco de las Insurtech y qué es lo que están haciendo y cómo las podemos apoyar. Y bueno, me quedo el resto de la tarde para mitigar cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, tremenda charla. Es el turno ahora de la segunda, del segundo pitch. En este caso,
lo va a dar Hernán Gutmer, de la empresa Oracle. Hernán, si estás por ahí. Hernán es un profesional con más de 20 años de experiencia orientado a la industria del software en América Latina y ha trabajado en compañías como IBM, como Dell, como VMware, entre otras. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones Oracle Cloud con tecnologías como analítica, seguridad, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones. El aplauso ahora, esta vez es para él. Así le dejamos el escenario. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a la Cámara por organizar este excelente evento que estamos nutriendo de mucha información muy interesante. Vamos a ver un video y empezamos. Bueno, buenísimo. Bueno, la idea de esta presentación es bajar un poquito a tierra todo lo que estuvimos viendo en las presentaciones de todo el día sobre el tema de la inteligencia artificial generativa. Y me gustaría ir un poquito más abajo para charlar sobre algunas consideraciones técnicas y cómo poder darle comienzo a un proyecto. Es decir, qué cuestiones son importantes en analizar y salir un poco de él. Bueno, la inteligencia artificial es difícil de implementar, es algo demasiado moderno y que realmente se puede empezar a trabajar en casos muy pequeños que van a dar mucho valor. Bueno, Oracle ha estado trabajando durante muchos años en el desarrollo de la inteligencia artificial en las distintas capas que estuvo hablando Rashid anteriormente. Y la verdad que tenemos ya aplicada la inteligencia artificial actualmente en distintas capas. Nosotros tenemos capas de aplicaciones empresariales que ya tienen embebido inteligencia artificial. Tenemos obviamente servicios nativos para poder empezar a trabajar en casos de uso. Y lo más importante para trabajar en inteligencia artificial son los datos. Es decir, sin datos no hay inteligencia artificial. Tenemos que analizar esos datos, que son los datos de nuestros clientes, y sobre esos datos vamos a poder empezar a ponerle inteligencia para sacarle provecho, conocer a nuestros clientes, y eso nos va a permitir poder trabajar en nuevos productos, en mejor atención y bueno, en muchas actividades que vamos a ver ahora pronto. Por otro lado, en algunos procesos es necesario tener una infraestructura. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los GPUs que requieren el movimiento de estos datos, el procesamiento de estos datos, necesitan mucha potencia computacional. Y Oracle también acá está trabajando muy fuertemente en proveer de esa infraestructura para poder darle comienzo y soportar proyectos que quizás son un poco más avanzados y que requieren de un procesamiento mucho más fuerte. Y obviamente tenemos un ecosistema de partners y ISV, empresas que están usando nuestras tecnologías para llevar a cabo proyectos de inteligencia artificial. Bueno, entonces, ¿cómo podemos comenzar? ¿Cómo le damos comienzo a un proyecto de inteligencia artificial? Yo noté 4 puntos. El primero es la definición del caso de uso. ¿Qué es lo que queremos lograr? Estoy listo para comenzar. ¿Qué tengo que tener en cuenta para empezar? ¿Hay algún proceso del negocio que tiene alguna actividad manual, algo que puedo mejorar? Es decir, la inteligencia artificial no viene a reemplazar el trabajo humano, claramente no. Pero sí podemos, en algunas actividades, poder automatizarlas. Esto lo que nos va a permitir es poder permitir de que nuestros usuarios puedan utilizar su tiempo para darle mayor valor a la compañía, ¿sí? Ahora, hay un montón de opciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Cuáles son las infraestructuras? ¿Cuáles son las herramientas? Cuando escucho hablar de LLM, Rachid lo explicó muy bien, que es el modelo de datos. Vamos a hablar un poquito más de ese tema y cómo identificar cuál es el camino a tomar dependiendo del caso de uso.
El otro punto es lo de los datos, lo que les contaba anteriormente. Es importante tener datos, ¿sí? Es importante tener datos clasificados. Sin datos yo no puedo ponerle esa inteligencia y no los puedo analizar. Entonces es muy importante la estrategia. Hoy se habló mucho de la integración de los datos entre las distintas empresas aseguradoras, que se puedan hablar entre sí, que se puedan conectar y que puedan reunir información de un mismo cliente que puede estar dividido, que pueda tener servicios en distintas plataformas. Entonces es muy importante la integración de los datos también para este tipo de proyectos, ¿sí? Perdón. Y por otro lado es, bueno, ¿cómo puedo llevar a producción un proyecto de este tipo? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué es importante elegir el caso de uso? ¿Qué queremos hacer? Queremos reducir costos porque vamos a lograr hacer una actividad mucho más rápido y nos va a dar tiempo para poder utilizar nuestro tiempo en otras actividades. Vamos a poder eficientizar el proceso. Muchas veces tenemos conversaciones con distintas áreas de empresas, como el área de legales, el área de marketing, el área de compras, y hay muchas actividades que están teniendo muchas tareas manuales que quitan el tiempo para hacer otras cosas, como leer un documento, como comparar un documento con lo que tengo cargado en un sistema. Y todas esas actividades realmente las podemos automatizar para que esa persona tenga tiempo para hacer otras actividades más importantes. Estamos hablando de partes muy pequeñas del proceso que las puedo mejorar y que las puedo, con ayuda de la inteligencia artificial, automatizar y acelerar, ¿sí? El otro punto es la aceleración para la innovación. Obviamente la inteligencia artificial me va a permitir innovar en casos quizás un poco más complejos donde me van a permitir también tener otros nuevos casos de uso. Bien, entonces, ¿cuáles son las actividades que más estamos viendo a nuestros clientes para aplicar la inteligencia artificial? Hablamos de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque me permite, sobre una base de datos, generar nuevo contenido. Es decir, poder, por ejemplo, extraer datos de documentación, poder transformar, modificar, sumarizar. Yo puedo tener una determinada cantidad de documentos legales y puedo hacer una pregunta que la respuesta puede estar inclusive en más de un documento. Entonces, estas tecnologías permiten analizar el dato, entender el significado de lo que están en esas documentaciones y poder dar una respuesta. Vimos durante las presentaciones mucha interacción con los asistentes digitales. El asistente digital es una herramienta que me permite conectar las consultas que pueden tener nuestros usuarios internos y nuestros clientes y que el asistente digital con inteligencia artificial puede dar respuestas, ¿sí? Hace poco tuvimos un evento con una empresa de seguros donde estuvimos analizando distintos procesos del negocio con distintas áreas y en todas las áreas sentían de que un asistente digital les podría ayudar a una consulta de un proceso interno, a un tema de recursos humanos, a cómo dar de alta en un sistema, cómo pedir una computadora, es decir, distintas actividades del día a día que el cliente siente que le gustaría poder tener una ayuda mucho más cercana a leer un manual o meterse en un sistema a hacer una consulta. Bien, entonces, vamos a ver varios puntos importantes a la hora de analizar estos casos de uso, como, bueno, ¿cuál es el modelo de datos que yo voy a utilizar? Hay varios modelos públicos que están disponibles que tienen información que va a permitir poder interactuar con el lenguaje natural. Cuando se utiliza el ChatGPT, donde le hacemos una pregunta, ese modelo público está entrenado para entender mi pregunta, ¿sí? Ahora, ¿qué me va a poder responder ese modelo público? Ese modelo público conoce lo que hay en Internet. Entonces va a entender cuando yo le hable, le voy a poder hacer una pregunta, no sé, de algún deporte, pero ese modelo tiene un entrenamiento hasta un tiempo definido. Supongamos que el último ChatGPT versión 4 está entrenado hasta septiembre del año pasado. Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT,
sobre cómo le fue a la Argentina en estas últimas 2 semanas, esa información no la va a tener. Entonces el modelo está frenado en el tiempo. Lo que nosotros vamos a poder lograr es reentrenar un modelo para ponerle información privada, nuestra, información de cada una de las aseguradoras para poder empezar a trabajar con esos modelos. Pero ese entrenamiento es un entrenamiento privado. Los datos están dentro de nuestra compañía, no están compartidos en Internet. Esa es la importancia de que las empresas utilicen modelos privados con datos privados para poder hacer y trabajar en todos estos procesos de inteligencia artificial. El otro punto es la seguridad. Cuando hablamos de, bueno, voy a usar la inteligencia artificial, ¿es seguro? ¿Qué pasa con la privacidad de los datos? Bueno, obviamente estamos trabajando en un entorno privado, seguro, con datos que no salen de mi compañía. Yo estoy usando los beneficios de la inteligencia artificial, los que ustedes ya conocen en el ChatGPT, pero lo estoy usando dentro de mi compañía. Con lo cual los datos no se comparten, no salen de la empresa, no se comparten con otros modelos, son propios y trabajan dentro de su entorno de trabajo. Eso es muy importante porque muchas veces que hablo con los clientes y me dicen, pero Hernán, ¿qué pasa con los datos de mis clientes? ¿Los estoy compartiendo hacia un modelo público? No. Los datos no salen de nuestras oficinas, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de la plataforma, las distintas opciones y cómo podemos avanzar en estos proyectos. Bueno, obviamente Oracle es líder en bases de datos, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes saben o tienen bases de datos Oracle y bueno, ahí están los datos de los clientes, ¿sí? Y obviamente lo que logramos en estos últimos años es en tener nuestras bases de datos con inteligencia artificial incluida, es decir, bases de datos que tienen estas capacidades de inteligencia artificial para poder ya empezar a trabajar con estas tecnologías. Hay distintas técnicas de cómo se guardan esos datos de nuestros clientes en las bases, que las mismas bases de datos tienen la inteligencia de entender una pregunta en lenguaje natural. Entonces yo hoy día le puedo preguntar a una base de datos Oracle, mostrame el informe de ventas de la última semana. Ya no necesito que un especialista en base de datos haga un reporte, sino que cualquier persona que está acá en la sala escribe cuántos seguros vendí el fin de semana y eso automáticamente la base de datos lo va a entender y te va a dar la respuesta, ¿sí? Tanto la base de datos Oracle como la base de datos MySQL, que es propietaria de Oracle, tienen estas tecnologías actualmente. Y tenemos clientes que actualmente ya lo están utilizando en Argentina, ¿sí? Bien, privacidad. Hablamos de la privacidad. Obviamente, tenemos en el mundo financiero el 99% de las empresas usan base de datos Oracle. Todos los bancos de Argentina usan base de datos Oracle. Toda la información más crítica está en base de datos Oracle. La base de datos Oracle es segura, con lo cual nunca los datos van a salir de esas bases de datos. Ustedes van a poder trabajar con proyectos de inteligencia artificial, modelar datos y siempre va a estar segurizado, ¿sí? Bien. Rachid estuvo hablando excelente de lo que es el modelo de datos, ¿no? Los Large Language Models. Estos modelos que les conté que tienen datos de Internet, millones de datos de Internet. Lo que nosotros vamos a poder hacer con estos modelos públicos es, de alguna forma, usarlos dentro de nuestra compañía, reentrenarlos para que tengan datos de nuestros clientes y poder trabajar internamente con lenguaje natural, ¿sí? Hay una discusión entre los lenguajes de modelo muy grandes, los LLMs, y hay también lenguajes más pequeños, que también se están viendo muy interesantes para determinados casos de uso. ¿Cuál es la diferencia de un modelo muy grande a un modelo más chiquitito? Es que es mucho más fácil entrenar un modelo más pequeño, es mucho más rápido y tiene menos costos. Entonces, en algunos casos vamos a elegir un modelo más pequeño, en algunos casos quizás vamos a elegir modelos más grandes. Esto va a depender del caso de uso. Entonces, para determinadas tareas que son más sencillas, vamos a poder usar estos modelos para ajustes más finos, donde vamos a necesitar más precisión. Vamos a ver cuál es el modelo más adecuado para este tipo de actividades. Oracle cuenta con modelos
dentro de la nube de Oracle que ustedes van a poder utilizar, que ya están embebidos y están listos para usar. Otros clientes que necesitan trabajar sus modelos privados y reentrenarlos van a poder usar infraestructura que tiene Oracle para poder procesar esos modelos. ¿Sí? Tenemos un gran cliente que utiliza nuestra infraestructura para generar los nuevos ChatGPT. Es decir, Oracle le provee infraestructura a OpenAI, el dueño de ChatGPT, para que pueda entrenar los modelos nuevos que van a venir en el futuro. Entonces, si nosotros le podemos proveer infraestructura a OpenAI, podemos ayudar a nuestros clientes también a hacerlo. ¿Sí? Esto es un anuncio que se hizo hace unas pocas semanas. Entonces, hay desafíos para usar estos modelos de datos donde, bueno, requerimos de reentrenar un modelo y eso tiene un costo. Pero hay algo nuevo que se está utilizando mucho, que es el RAG, que básicamente lo que me permite es no tener que reentrenar un modelo para usar los datos propios de mis clientes, sino que lo que yo voy a poder hacer es utilizar una base de datos Oracle donde le voy a poner datos no estructurados, que Rachid lo explicó muy bien. Un dato no estructurado son documentos, PDF, imágenes. Cuando un usuario se da de alta en el seguro, llena un PDF, eso lo imprime, lo manda por correo. Bueno, todos esos datos yo los voy a poder poner dentro de una base de datos Oracle. Esos son los datos de mis clientes. Entonces, sin tener que reentrenar un modelo, yo voy a poder utilizar en una base de datos Oracle toda esa información de mis clientes para poder hacer informes, sumarización, extracción y básicamente poder preguntarle con lenguaje natural cualquier dato de mis clientes. ¿Sí? Entonces, la base de datos Oracle va a tener los datos importantes del cliente y yo voy a utilizar un usuario, que puede ser un usuario interno o un usuario externo, va a poder hacer preguntas sobre esos datos y el modelo de datos público, es decir, que está dentro de la nube de Oracle, va a entender la pregunta y va a ir a buscar la información propia de nuestra compañía para darle la respuesta al usuario interno. Entonces, un usuario interno va a poder hacer una pregunta de legales, una pregunta de marketing. Un usuario externo va a poder hacer una pregunta sobre su póliza. Vamos a ver un ejemplo en un ratito. Oracle también tiene servicios nativos que van a permitir trabajar en algunas tareas diarias, ¿sí? Como puede ser analizar un documento. Yo voy a poder escanear un documento, una póliza, y sacarle todos los datos y guardarlos en una base de datos. No tengo que tener a alguien leyendo el documento y escribiendo en un sistema. Yo escaneo automáticamente todas las altas de mis usuarios y toda esa información del usuario ya está en la base de datos Oracle, lista para ser utilizada, lista para hacer un reporte, para preguntar, para interactuar con esos datos. Voy a poder trabajar con imágenes. Saco una foto como usuario, como cliente de una aseguradora, tuve un problema con mi auto, le saco una foto a través de un WhatsApp. Este servicio va a mirar esa foto y va a identificar qué le pasó al auto. Todos esos datos se meten en la base de datos Oracle. ¿Dónde? Dentro de su entorno de trabajo, privado, seguro. Entonces, inteligencia artificial generativa. Súper alto rendimiento, permite automatizar procesos, podemos hablar con los datos, podemos entrenar esos datos y poder conocer a nuestros clientes y ejecutar tareas para poder, básicamente, darle mayor valor al negocio. Oracle los va a ayudar en todas las capas, vamos a poder trabajar en procesos de entender casos de uso y poder acompañarlos en las metodologías y en cómo poder implementar estas soluciones, siempre soluciones pequeñas para ver casos de usos en particular y a partir de ahí empezar a expandir. Siempre protegiendo los datos. Los datos nunca van a salir de su entorno de trabajo, con lo cual tenemos una protección de toda la información. Acá vamos a ver un ejemplo de un cliente de una aseguradora que quiere preguntar si tiene cobertura de un hotel en su póliza de seguros. ¿Qué es lo que hace el asistente digital? El asistente digital va a buscar a la base de datos donde está la información de esa póliza, entiende la pregunta, busca la respuesta en la póliza y la responde al cliente. Sí, tenés cobertura
y le hace referencia al documento. Le muestra en el documento dónde dice que el hotel está cubierto. Entonces, hoy día seguramente hay muchos de sus clientes que llaman por teléfono, mandan un correo, porque quieren hacer una pregunta sobre su póliza de seguro. Entonces, poder hacer esto, resolver estas consultas muy sencillas, es muy básico. Esto es un proyecto de inteligencia artificial, porque el usuario puede, a través de un asistente digital, consultar durante el fin de semana si tiene cubierto en su póliza de seguro una actividad determinada. Eso lo podemos conectar con cualquier asistente, con cualquier mensajería, Teams, WhatsApp. Yo le doy una herramienta al cliente para que pueda, a través de un canal nuevo de mensajería, o si ya tiene un canal de WhatsApp, poder mejorarlo, hacerlo más inteligente y que el usuario pueda hacer una pregunta. Esto es súper sencillo y es el caso de uso que estamos viendo en muchas empresas de seguro. Poder resolver temas que hoy día van a través de un teléfono, van a través de un correo electrónico y que muchas veces los usuarios tardan en tener esa respuesta, porque a veces es difícil hacerlo rápido. Acá en segundos estamos dando una respuesta. Ya esto es beneficioso para el usuario, de poder responder una pregunta rápida. Podemos complejizarlo más, podemos hacer de que el usuario saque una foto a su auto si tuvo una pinchadura y preguntar si está cubierto, también podemos hacerlo. Ese puede ser otro caso de uso. Podemos filmar un video y analizar ese video, podemos hacerlo. Es decir, son pequeños proyectos chicos muy fáciles de poner en práctica y que no son súper revolucionarios. Cuando uno dice, un proyecto de inteligencia artificial, no, yo no estoy preparado para eso. Esto es algo muy sencillo. Muchas gracias. Voy a estar acá afuera para charlar con ustedes si tienen alguna consulta. Espero que les haya servido y perdón que me pasé de tiempo. Muchas gracias. Bueno, como se darán cuenta, nos vamos arrimando ya al final. Vamos a presentar al último speaker de la tarde en esta serie de Tech Talks con las que estamos cerrando el Midday. En este caso va a estar representando a la empresa Google y se trata de Lucas Meilán, que es el Senior Sales Lead en Google. Está especializado en ayudar a empresas a alcanzar el éxito a largo plazo en sus estrategias digitales y tiene experiencia en marketing digital de Despegar. Es un apasionado por impulsar el crecimiento de las empresas a través de soluciones digitales e innovadoras y viene a contarnos, básicamente, cómo maximizar nuestro impacto online. Recibimos entonces a la última de las Tech Talks, en este caso a Lucas Meilán, con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Éxitos. Bueno, creo que ni mi vieja me presentó así que nada. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco estuvimos hablando mucho de la inteligencia artificial y como hablaba más de lo que es adentro de una empresa, hoy vamos a empezar a hablar un poco de cómo yo llego a esos clientes, ¿no? Que creo que a todos los que están acá me imagino que creo que más de la mitad de ustedes van a querer vender más y claramente optimizar más lo que sería su plata que tienen para adquirir clientes. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Si quieren, vamos a arrancar un poco. No los quiero aburrir mucho porque creo que muchos hablaron de esto, pero sí para arrancar todo lo que fue el COVID, ¿no? Creo que el COVID vino a ser como una especie de catalizador dentro de lo que es el ecosistema digital. Catalizador, para los que no saben, es una sustancia que yo agrego en una reacción química que me acelera el proceso. ¿Qué pasó desde que vino el COVID? Bueno, aceleró que nosotros empecemos a estar muchísimo más en lo digital, ¿no? Si nosotros hablábamos capaz hace 4 años, capaz algunos de ustedes ni tenían penetración digital, ni tenían penetración online, y nada, es como que esto de lo que venimos hablando, ¿no? La inteligencia artificial, todas estas tendencias que se vienen, hacen que nosotros nos tengamos que adaptar. Y bueno, el COVID vino a acelerar lo que sería esa adaptación. Solo como un dato, para que sepan más o menos el 70-80% de las empresas que son B2B, o sea, ni siquiera es B2C, prefieren una interacción online a diferencia capaz del pasado, que preferían mucho más lo que sería el peer-to-peer, ¿no? El persona a persona. Hoy desde el B2C, si quieren, es muchísimo más fácil entenderlo, pero creo que es muchísimo más duro el dato que alguien del B2B quiera tener una interacción de manera online. Y ahora sí, bajándonos un poco para que esto sea más interesante y hablar un poco de la industria de ustedes, dentro de lo que es la generación de leads, vemos nosotros
dos problemas principales. Ahí. Que sería, el primero, muchos quieren más calidad de los datos y muchos quieren más cantidad, ¿no? O sea, quiero vender más, pero quiero ser eficiente. Básicamente es lo que nos dicen la mayoría de las empresas que lo que sería que reclutan leads para lo que sería su potencial venta. Entonces, bueno, tenemos estos dos problemas. Quiero vender más y quiero tener más calidad. Bueno, ¿cómo hago? Hoy vamos a ver un poco cómo puedo ser yo cada vez más eficiente dentro de lo que es esta adquisición de manera online. Lo vamos a dividir en 3 pasos. El primero, tenemos que medir lo que nos importa a nosotros. El segundo, optimizar hacia eso. Y el tercero, expandirnos hacia donde está el cliente. Pero primero vamos a arrancar por medir lo que nos importa a nosotros. ¿Cuántos de ustedes, si quieren levantemos la mano, pero cuántos de ustedes recolectan hoy leads para generar una venta? Bueno, varios. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el mundo online? Bueno, una pregunta más. ¿Cuántos de ustedes ya utilizan lo que sería marketing digital o el canal digital ya es un canal importante para ustedes? Bueno, un montón. Entonces, ¿qué pasa en el marketing digital cuando nosotros buscamos leads, pero después a nosotros nos medimos como ventas? Que es muchas veces lo que pasa, ¿no? O sea, prácticamente la mayoría de las empresas hoy mide lo que sería el lead, pero después no les importa, o sea, no es que no les importan los leads, pero en realidad lo que les importa es vender, pues si no venden, obviamente se funden. Entonces, ¿hacia dónde está yendo la industria hoy de todo lo que tiene que ver con la parte de generación de leads? A medir lo que para nosotros es importante. ¿Qué sería para nosotros es importante? Y bueno, el lead muchas veces tiene distintas estadios, ¿no? Cuando yo recibo el lead, ese lead muchas veces es clusterizado. Bueno, este puede ser un potencial venta, pues algunos lo llaman hot lead. Y después ese lead muchas veces va o a un canal de WhatsApp o puede llegar a ir también a un canal telefónico o lo que fuera. Hay infinitos de canales después del lead. Entonces lo que nosotros hoy estamos buscando, y creo que la manera más eficiente de lo que es el marketing digital es ir hacia eso. Empezar a decirle al algoritmo, che, más allá del lead, para mí es importante esto. O sea, para mí es importante la venta. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Antes de arrancar en el cómo lo hago, creo que esto se asemeja un poco, esto es algo súper genérico dentro de la industria de seguros, pero sí que es muy importante que todos los que estemos en una industria donde hace la generación de leads, tengamos en cuenta esto. Porque si no tenemos en cuenta esto, es muy difícil que nosotros seamos lo que sería, podamos ser eficientes a la hora de buscar clientes. Esto es simplemente un formato, pero muchas de estas cosas aplica para la mayoría de las industrias. ¿Qué es esto en otras palabras? Un funnel. Si todavía no lo están haciendo, si todavía no lo están usando, les recomiendo que usen bastante tiempo en esto, porque en base a esto después es la manera de lograr buenos resultados. Entonces, tengo que medir hacia lo que me importa. ¿Cómo hago? Hoy por hoy existe una solución que desde el lado de Google se está usando mucho, que se llama conversiones mejoradas para leads. ¿Qué sería esto? Yo no voy a entrar en tecnicismo porque creo que no importa, sino que se tienen que llevar es un poco la idea. Esto lo que hace es, cuando una persona llena el formulario y dice, no sé, yo soy Lucas, dejo mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi número de teléfono y mi mail, después ese archivo va al CRM de ustedes o donde fuera que levantan ese dato, después va al call center, etcétera, y supongamos que Lucas se convierte en cliente en 7 días o en un mes. Lo que hacen ustedes es, che, Lucas ya fue cliente, lo devuelven a lo que sea la plataforma, en este caso de Google Ads, y Google puede machear que Lucas, además de ser un formulario, es un cliente. Entonces empezamos a empezar a hablar el mismo idioma, ¿no? Empiezan a haber sinergia entre lo que es importante para ustedes y lo que es, y empiezo a como alimentar el algoritmo detrás de la adquisición, que es esto, a través de las campañas de Google Ads, para que nos traiga clientes y no solo formularios. Esto va a hacer que nuestra tasa de conversión claramente empiece a subir. Esto simplemente no voy a perder mucho tiempo en esta slide, pero sí para que entiendan, esto es un beta, pero es hacia dónde está yendo la publicidad digital, ¿no? Es empezar a hablar el mismo idioma que hablan los clientes y que dejemos de hablar de formularios y empecemos a hablar de ventas, empecemos a medir, bueno, dónde se están quedando los clientes, por qué y demás, para que claramente seamos cada vez más eficientes y esa plata que nosotros tengamos en inversión cada vez rinda más. Y ahora sí tenemos la parte de medición y ahora es, bueno, hacia dónde yo optimizo, ¿no? ¿Cuáles son los clientes para mí más importantes? Creo que todos los que estamos acá y todos los que por lo general trabajan con empresas, los clientes siempre están tigrizados, ¿no? No es lo mismo un cliente que gasta 100 pesos versus un cliente que gasta 1000 pesos. Llevámoslo a la industria de seguros.
no es lo mismo un cliente que me compra un solo seguro que un cliente que me compró 5 seguros. O sea, creo que eso también empieza a diferenciarse. No es lo mismo una persona que me compra con una tarjeta de crédito versus una persona que me compra con una tarjeta de débito. Todo eso empieza a ser diferente. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Si nosotros nos quedamos con empezar a ir hacia el formulario, estamos perdiendo muchísima eficiencia a la hora de adquisición. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar por alguien que después se convierte en cliente versus alguien que no se convierte en cliente y estoy pagando lo mismo. Entonces, como desde el lado de la eficiencia, es cero. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia esto del valor. ¿Por qué? Porque yo empiezo a decir, bueno, este cliente que es, si quieren, potencialmente bastante más grande que otro, empiezo a pagar un poquito más o un poquito menos en base a lo que es importante para mí. Ustedes imagínense todas las propiedades que tiene Google, ¿no? Ese es YouTube, Gmail, Waze. O sea, tiene bastantes propiedades donde tiene más de 1 billón de usuarios en cada aplicación. Entonces, imagínense la inteligencia que puede generar eso si nosotros alimentamos bien al algoritmo. Esto que estamos hablando, ¿no? De empezar a transicionar de lo que sería optimizar a través del lead y optimizar a través del valor, nos da más o menos en promedio, o sea, imagínense que esto es en promedio, todas las empresas que están en Google, un 14% más a un mismo retorno de inversión. O sea, me aumenta, si quieren, el ticket promedio un 14% más a un mismo retorno de inversión. Y esto es solamente un promedio. Nosotros hoy no lo vamos a ver, pero hay casos donde aumenta muchísimo, muchísimo más. Siempre depende, obviamente, de la industria y de un montón de cosas que si quieren, nos exceden a veces. Y ahora sí, tenemos medir lo que a nosotros nos importa, optimizar a través hacia lo que a nosotros nos importa y es, bueno, cómo yo llego a los usuarios, que creo que también eso es una parte importante. La primera que vamos a ver hoy es, hoy por hoy existe una solución que se llama Lead Formats, que lo que sería son anuncios de tipo de formulario, ¿no? O sea, las personas, cuando están navegando, no sé, están en el Discover, están en YouTube, están en Maps o donde sea que estén dentro de las propiedades de Google, como un anuncio le sale un formulario. Que ese formulario hoy cuenta con más de 2.500 preguntas preseteadas y también existe un beta, hoy, o sea, se está probando en beta, para que los mismos clientes puedan setear las preguntas que para ustedes consideran necesario. ¿Cuál es el beneficio de este? Que yo no saco al usuario de la plataforma en la cual él está navegando. Entonces, por lo general, la tasa de conversión es muchísimo más alta y la calidad también aumenta. Esto es un poco, nada, lo que les estaba diciendo. Y el otro punto, que si quieren es como una de las campañas medio estrellas que tiene hoy Google, que está integrada con todo lo que es la parte de la inteligencia artificial, que se llama Performance Max o en castellano máximo rendimiento. ¿Qué hace esta campaña en sí? Yo le tengo que dar esto del buen input, ¿no? ¿Qué sería un buen input? Bueno, yo le voy a empezar a decir qué es importante para mí. En este caso, en la industria de seguros, tomemos el ejemplo de, bueno, para mí es importante las personas que sacan 2 o 3 seguros. Entonces, eso para mí es un cliente importante. Entonces, yo le empiezo a dar lo que sería ese objetivo a la campaña y la campaña, por inteligencia artificial, va a salir a adquirirlos esos usuarios. A diferencia de las campañas, si quieren, tradicionales, donde está la campaña capaz más de búsqueda o la campaña de display o la campaña de Gmail, etc., Performance Max lo que hace es, está en todo el inventario de Google. ¿Qué sería el inventario de Google? Google Maps, el feed de Discover, App Store, YouTube y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de búsqueda. Entonces, esto empieza como a cambiar un poco el paradigma y está totalmente alimentado con inteligencia artificial. Así que esta es una de las soluciones que hoy se está usando mucho en la industria y claramente está teniendo súper resultados. Y el tercer punto, que es, o sea, capaz voy un poco atrás, ¿no? Para que se den una idea, hoy el consumidor es súper complejo, ¿no? O sea, imagínense, piensen ustedes todas las acciones que hacen antes de comprar algo, ¿no? O sea, capaz que yo me quiero ir, no sé, en 3 meses me quiero ir de viaje y capaz que entré en 14.500 lugares antes de sacar el pasaje. Me quiero probar unas zapatillas, capaz que entro a ver un video, capaz que entro, bueno, a ver dónde hay un local cerca en Google Maps, lo que fuera, pero imagínense la cantidad de cosas que hoy tienen los usuarios. Entonces, es sumamente importante estar donde está ese usuario. Algunas veces tengo que estar para el usuario ese que todavía no me conoce, otras veces tengo que estar para el usuario que me está buscando y yo quiero estar ahí como marca para generar lo que sería esa relación cliente-marca que muchas veces nos sirve. Entonces, tenemos que estar en todo el funnel de los usuarios. Y Google nos viene a traer esas soluciones
de manera súper simple y cada vez es más fácil generar las campañas. Pero para esto necesito también medir bien y optimizar hacia lo que sería el valor que para mí es importante. Porque nosotros podemos, o sea, Google puede tener uno de los mejores algoritmos, pero si yo no alimento bien el algoritmo, probablemente el algoritmo no funcione de la mejor manera. Si bien puede funcionar, estaríamos dejando muchísimo como lo que sería un costo de oportunidad, ¿no? Bueno, buenísima la pregunta, que eso también es súper importante. No existe barrera de entrada en todo lo que tiene que ver con el marketing digital. O sea, yo puedo poner un mínimo de inversión, o sea, esto es gratis, el formato. Después vos tenés que poner la plata para salir en publicidad, o sea, eso es lo que vale. Vos invertís lo que estás dispuesto a invertir. Y ahora sí, en resumen, para que se lleven un poco de lo que es esto, ¿no? Esto es, si quieren, es el camino hacia el éxito en todo lo que tiene que ver con la parte de adquisición de leads, es medir lo que nos importa, optimizar hacia los que nos genere valor para nosotros, y esto de automatizar y expandirnos hacia donde están nuestros clientes. Muchas gracias.